Buenas, buenas y bienvenidos a todos a esta nueva cápsula de MindHub en la que vamos a estar viendo todo el camino de la data desde que parte una petición desde el lado del usuario hasta que llega a la base de datos y de la base de datos es de vuelta la respuesta pertinente, ¿no? Para eso vamos a ir estando viendo tecnologías como Jackson, como los repositorios, como Spring JPA, Hibernate, entre otras. Para empezar, el proceso de comunicación entre una petición HTTP y la base de datos es crucial para el correcto funcionamiento de cualquier aplicación web. En este sentido, es importante entender cómo funciona el camino que sigue una solicitud asíncrona desde un navegador hasta llegar a la base de datos y viceversa. Para recordar un poquitito lo que era una solicitud asíncrona, es justamente una solicitud que yo hago y no pretendo que se me conteste o que se me responda al instante, porque si yo pretendiese eso, mi aplicación frenaría, pararía, porque me diría, che, todavía no me llegó la respuesta, no puedo seguir. Por eso es que yo trabajo con peticiones asíncronas, ¿no? Para eso lo que generalmente venimos utilizando es Ajax, ¿no? Que es esa técnica de programación que nos permite actualizar parte de una página web sin que tener que cargarla completamente de nuevo. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML. Entonces justamente nosotros ese tipo de peticiones la vamos a estar trabajando con las librerías de Fetch y de Axios, como ustedes ya a esta altura lo saben hacer. Esta solicitud puede ser una petición de información, ¿no? En este caso estaríamos haciendo un GET, una actualización de datos, podríamos hacer un PUT o podríamos hacer un patch, o cualquier otra acción que requiera interacción con la base de datos. La solicitud llega al servidor a través de una API REST que se encarga de procesarla y enviarla al controlador correspondiente o servlet en este caso, ya que nuestro controlador recibe la petición y ve cuál de esos servlets puede matchar con la misma, ¿no? Para posteriormente responderle. En el caso de que esté todo bien, o también en el caso de que esté todo mal, porque yo le quiero responder al cliente tanto cuando está todo bien y en el caso de que algo esté mal, tratar de ser lo más específico posible con qué es lo que está mal. Que capaz me faltó el nombre de usuario, me faltó el mail, me faltó la contraseña en esa petición que me estaba mandando o algún dato no lo estoy recibiendo o me lo está mandando mal. Quizás yo tengo que el número de cuenta es un string y desde el front me mandaron un número, entonces ahí también voy a tener un conflicto. Siempre la idea cuando nos mandan una petición, nosotros obviamente backend o desde el lado del servidor tratemos de responder, ¿no? Tanto para bien como para mal, y en el caso de que sea para mal, ser lo más específico posible qué es lo que está mal, como para que el usuario se dé cuenta, lo pueda corregir y pueda realizar la petición correctamente. Cuando enviamos una petición desde el front al back, es como que interviene Jackson en el medio, ¿no? Justo como nos dice aquí. Antes de que dicha solicitud sea escuchada y respondida por el controlador, alguien hace de intermediario entre la petición asíncrona y dicho controlador. Es en ese momento donde Jackson entra en acción. Jackson es una biblioteca de Java que mediante un conjunto de herramientas procesa los datos de tipo JSON producidos por el asincronismo y los pasa a un tipo de objeto Java para que lo podamos trabajar con el lenguaje, sea comprensible y manipulable para el controlador. Así como Jackson convierte los datos JSON a objeto Java, también hace el proceso inverso, mapeando objeto Java en datos tipo JSON, pudiendo de esta forma devolver la respuesta a la petición en ese formato. Básicamente lo que nos quiere decir es que desde el front se envía un JSON al backend, ¿no? Jackson procesa ese JSON para convertirlo en un objeto como tal para que lo podamos trabajar en Java, porque nosotros en Java, como es orientado a objetos, trabajamos con objetos. Hacemos todo lo que tenemos que hacer desde el backend, desde Java, y después queremos devolver una respuesta. Entonces ahí Jackson entra de nuevo en acción
cuando queremos devolver la respuesta, ese objeto que estamos devolviendo lo vuelve a mapear en un JSON, en un texto plano que pueda ser leído fácilmente por el navegador o en este caso por el código JavaScript o de la forma en la cual lo querramos manipular o lo que querramos hacer con él, en algo que sea de fácil escalabilidad. Nosotros vemos un JSON y ya sabemos cómo accederlo, o con notación de punto, con notación de corchete, para ir accediendo si es una propiedad o si es un array, o directamente estoy accediendo a un método que me devuelve algo en específico. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que es un camino de ida y de vuelta. Me mandan un JSON, bueno, yo devuelvo un JSON. Lo trabajo como si fuera un objeto, porque estoy trabajando en Java, que es un lenguaje orientado a objetos, y después a la hora de devolverlo, lo devolvemos como un JSON como tal para que siga su curso de trabajo. El trabajo de los repositorios, ¿no? O sea, y los repositorios que hacen en esta historia, porque hasta ahora partimos desde el front, mandamos un JSON, ok, Jackson lo transformó en un objeto y lo tengo en lo que sería mi back, no en mi aplicación Java. Pero ahora entran los repositorios, que justamente yo eso lo quiero mandar a la base de datos de alguna forma. Entonces ahí es donde participan los repositorios. Una vez que los datos enviados en la petición llegan al controlador en formato de objetos de Java gracias a Jackson, aparece en este momento, en este camino, los repositorios, mejor dicho, ¿no? Los mismos son interfaces brindadas por Spring, que nos van a permitir interactuar con nuestra base de datos a través de las operaciones CRUD, Create, Read, Update and Delete. O sea, para creación, para la lectura de datos, para modificar esos datos y para borrarlos, ¿no? Como acabamos de mencionar, cuando utilizamos los repositorios, entra en juego Spring Data. Esa capa de Spring nos permitirá, a través de la herencia de JPA, poder utilizar con nuestros repositorios todos los métodos necesarios para lograr la persistencia de los datos. O sea, recuerdan ustedes cuando vimos el funcionamiento de los repositorios, ¿no? Que son una interfaz, ya vimos que la interfaz es algo que me permite comunicarme con otro algo, ¿entendés? Yo puedo decir el teclado es una interfaz, el mouse es una interfaz, las perillas del aire acondicionado son una interfaz, etcétera, ¿no? En este caso van a ser los repositorios. Pero los repositorios de por sí no saben hacer nada. Ellos, los métodos, para justamente nosotros podemos persistir la data, modificarla, obtenerla y demás, van a obtenerlos desde JPA, de Spring, ¿no? Porque se acuerdan que estábamos utilizando la palabra reservada extends, donde estamos definiendo una clara herencia para que nuestro repositorio herede todos los métodos de JPA repository, ¿no? Para poder salvar, para poder encontrar un cliente por ID, para poder borrar y demás. Entonces, una vez que nuestro repositorio envía la data a la base de datos, hay alguien en el medio. Así como hay alguien en el medio cuando se envía la petición desde el usuario al backend, que es Jackson, que nos convierte ese JSON en un objeto Java, ahora necesitamos a alguien que nos convierta ese objeto Java a un tipo de dato para guardar en la base de datos, ¿no? Entonces ahí entra en juego Hibernate, que justamente, como dice acá, Hibernate es nuestro ORM, Object Relational Mapping. Esto quiere decir que es nuestra herramienta de mapeo objeto relacional, quien se encargará de mapear los objetos con nuestra base de datos y que sea posible guardarlos en la misma. Como todo en este proceso, el campo de acción de Hibernate es bidireccional. Esto quiere decir que a la hora de responder nuestra base de datos, el ORM también se encarga de convertir esa respuesta nuevamente a objetos en Java. Como lo podemos ver en el gráfico de acá, tenemos la Java Entity, pasa por el ORM mapea ese objeto a un tipo de dato para poder guardar en la base de datos, y se lo pasa al JDBC, el Java Database Connectivity, ¿no? Que es a fin de cuentas quien se va a encargar. Hay un pasito previo, pero quédense tranquilos, para el final les tengo preparado todo el camino completo para hacer un review y que les quede bien claro.
Acá justamente vamos a hablar un poquito de lo que es JDBC, ¿no? El último protagonista de este proceso, antes de llegar a la base de datos. JDBC es una API que proporciona una forma estándar para que las aplicaciones Java se conecten a una base de datos. En nuestro caso, una base de datos relacional, ¿no? En definitiva, su implementación se reconoce por la optimización de la velocidad y efectividad en los resultados de búsqueda arrojados. Ten en cuenta que esta API trabaja con los comandos insert, create, update, delete y select, precisamente para lograr la actualización, el procesamiento y una respuesta de datos efectiva al igual que precisa. Y acá vemos todo el caminito completo, ¿no? A ver, sale la petición del lado del usuario, pero es imposible que el usuario haga una petición si no le damos una interfaz, que obviamente tiene que ser un formulario, que va a tener inputs y un botón para poder mandar esa petición, ¿no? Obviamente esa petición la vamos a trabajar con la librería de Fetch o con la librería de Axios, porque nosotros queremos hacer una petición asíncrona. Yo quiero hacer una petición y quiero que me devuelva una promesa y que mi aplicación siga trabajando hasta que viene esa promesa, hasta que esa promesa es respondida. Porque si no lo trabajara como una petición asíncrona, apenas mando la petición me devolvería, che, no pude encontrar esto, porque no te lo puedo devolver ahora. En cambio, como trabajo con una petición asíncrona, hago la petición y bueno, está bien, yo te prometo que te voy a devolver esto. Vos seguí laburando tranquilo con lo que estás haciendo. Seguí haciendo que cuando viene esa petición, yo te la mando. Después entraría JSON, que como dijimos antes, convierte ese JSON a objeto. Porque acá estamos mandando, ¿no? Entonces yo necesito, como yo estoy mandando un JSON, necesito que me lo convierta en un objeto para poder trabajarlo tranquilamente con el controlador y con mi aplicación Java. Luego, obviamente, lo recibe, a la petición la reciben los controladores, que son justamente el componente que se encarga de escuchar y de responder peticiones. Y adentro del controlador tiene esos servlets, que ya son los microprogramitas más específicos que responden y escuchan peticiones, ¿no? Escuchan y responden sería el orden correcto, porque no puedo responder si no escuché antes una petición. Después, ahí sí entran los repositorios, porque nosotros en nuestro controlador tenemos inyectados repositorios porque queremos trabajar con los repositorios, queremos ir a buscar algo a la base de datos por ID o por mail, o quiero guardar algo en la base de datos, un cliente, una cuenta, lo que sea. El repositorio va a ser mi interfaz, mi mediador entre mi base de datos y mi aplicación Java. Pero mi repositorio, como dijimos antes, por sí solo no puede hacer nada. Él necesita de Spring JPA. Pero Spring JPA es parte de Spring Data, que sería como la gran cebolla. Viene Spring, que es toda la cebolla gigante. Después tenemos capas intermedias, como podría ser Spring Security, y en este caso Spring Data, que es justamente el que me permite hacer todo el manejo de la información. Spring Data implementa JPA, abstrae el funcionamiento de JPA. Entonces yo ahora puedo, mediante la herencia, heredar todos los métodos que me brinda JPA para que los pueda utilizar mi repositorio. ¿Qué repositorio? Y dependiendo de la entidad que yo quiero utilizar. Yo, obviamente, si tengo mis entidades clientes, bueno, va a ser mi client repository. Si tengo mi entidad cuenta, va a ser mi account repository. Si tengo mi entidad perro, va a ser mi entidad perro repository. Y así, tantas entidades tenga, tantos repositorios relacionados con esa entidad voy a tener, ¿no? Justamente para manejar lo que es la especificidad de los datos y el cuidado de la persistencia de los datos. Una vez que mi repositorio heredó de JPA de Spring, brindado por Spring Data, y yo quiero mandar algo a la base de datos, antes tiene que pasar por Hibernate, que así como JSON convierte un JSON a objeto, Hibernate convierte ese objeto Java a un tipo de dato para poder guardar en la base de datos. Él me hace ese mapeo, ¿ok? Por eso se llama ORM, Object Relational Mapping. Y como decimos todo el tiempo nosotros en programación, mapear es
asociar. Cuando tenemos el request mapping, estamos asociando una petición a una ruta. Acá estamos mapeando un objeto a un tipo de dato para poder guardar en la base de datos. Y acá, atención, porque nos encontramos con Java JPA. Pero ¿qué diferencia hay entre esta JPA y esta JPA? El nombre se los tendría que decir. Esta es la JPA brindada por Spring y esta es la JPA de Java como tal, la que me va a permitir hacer la persistencia de los datos en Java. ¿Ok? No confundamos la JPA de Spring con la JPA de Java. Porque después de que el dato pasa por la JPA de Java, Java Persistence API, acuérdense de que persistencia es guardado, almacenado, y no solamente es el guardado, sino es el correcto guardado. Yo puedo comprar un pedazo de carne, pero si lo guardo en el placar, mañana se me va a pudrir. Si lo guardo en la heladera, y me va a durar 3 días. Si lo guardo en el freezer, y me va a durar 3 meses. Todo depende de cómo yo haga la persistencia de eso. En este caso nosotros tratamos de asegurarnos no solamente de guardarlo, sino guardarlo de la mejor manera y que no se me corrompan los datos. Yo no quiero que se me genere otro cliente con el mismo ID, se me van a corromper los datos. Yo no quiero que se me genere otro cliente con el mismo mail que otro cliente ya tenía antes. Se me están corrompiendo los datos y si yo no utilizo la lógica necesaria, puedo llegar a tener muchos problemas, porque es como que la base de datos ahí no me va a decir nada, me va a decir, ah, listo, las API keys son diferentes, las primary key son diferentes, listo, no hay ningún problema, no se va a fijar en los mails, eso lo tengo que tratar de deducir yo con lógica de negocio en mi aplicación. Así que atención. Y una vez que Hibernate ya transformó ese objeto Java a un tipo de datos para guardar en la base de datos, que lo agarró la Java JPA, que es el encargado de la persistencia de los datos de Java, la JPA se lo va a dar al JDBC, al Java Database Connectivity, que es el que a fin de cuentas se lo va a terminar entregando a la base de datos para que sea almacenado correctamente. API que se encarga de la conectividad de mi aplicación Java con mi base de datos. Y obviamente allí tenemos varias bases de datos relacionales que en este caso vamos a utilizar, ¿no? Estamos utilizando H2 y vamos a ver cómo utilizar PostgreSQL. Después pueden utilizar MySQL o MariaDB, que también es open source, la puede utilizar todo el mundo. Pero básicamente el caminito es este, tanto de ida a la hora de hacer la petición, y una vez que llegué a la base de datos y encontré el cliente que fui a buscar por el ID, bueno, vuelve, ¿entendés? Pasa por el JDBC, pasa por la Java JPA, Hibernate agarra ese dato en la base de datos y lo convierte en un tipo de objeto para que lo pueda trabajar con Spring JPA. En realidad acá se lo daría directamente al repositorio, que justamente es el encargado de enviar y traer cosas a la base de datos, pero bueno, esto está bueno que lo vean para que entiendan qué es lo que está pasando por debajo, ¿no? El repositorio a través del controlador por defecto va a responder, Jackson convierte esa respuesta de objeto Java a un JSON para que sea escalable, y bueno, acá lo recibe la petición como el response, ¿no? Recibe justamente la respuesta y utilizamos la interfaz para mostrar lo que querramos mostrar, ¿no? Si todo salió bien o si todo salió mal. Capaz me vino a buscar un cliente, bueno, le devuelvo el cliente. Me vino a pedir una cuenta, bueno, le devuelvo esa cuenta, se la genero. Y así vamos a tener seguramente un usuario feliz. Ese es nuestro objetivo. Y ese va a ser nuestro objetivo siempre. Manejar la información, manejar la data y entender qué es lo que sucede para nosotros poder manipularla en cualquiera de estas instancias. Así que bueno, chicos, espero que les haya servido. Ese fue el camino de la información o de la data, como le podemos llegar a decir. Y nos vemos en la próxima cápsula.